Estúpido y sensual en partida. Y soy Iguana, el podcast orgánico. Ya va a empezar. ¡Tú! Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy de lujo. Gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo episodio de La Iguana. De Creado Más que la Iguana, el podcast orgánico al servicio de la comunidad. Así es, las redes sociales por las cuales puedes estar en contacto con nosotros es en Facebook de Creado Más que la Iguana y en Twitter e Instagram como @yanpartida. Así es. Y lo prometido es deuda. Les dije el episodio pasado que íbamos a hablar de... No me acuerdo si fue el episodio pasado. Íbamos a hablar... fue el de que vino el abuelo, ya me acordé. Ese día les dije, conversando con el abuelo, en ese episodio les dije, como hablamos en ese episodio de lo que pasó el 1968 en México, lo de Tlatelolco, así es. Les comenté que iba a platicar de la película Rojo Amanecer. Y hoy, que es el episodio de cine, les voy a platicar esto. Así es que vamos para allá. Gracias a los que nos están escuchando. Antes que nada, muchísimas gracias. Como, por ejemplo, Estados Unidos, México. Fíjense nada más. A lo mejor no me lo creen, pero eso los voy a platicar. ¿Ok? No se escuchan, por ejemplo, solo deja que abra esta cosa. Aquí está. No se escuchan, obviamente, en México, en Estados Unidos, en Irlanda, en Alemania, Colombia, España, India, Costa Rica y Suecia. Ahí se los dejo. Y estoy hablando del dato. Vámonos pues, muchas gracias. Perdón, espero no se escuche fuerte. ¿Te dejé sordo, manotas? Ok, les voy a platicar de la película Rojo Amanecer, que es una de las cintas más polémicas de la historia del cine mexicano, que fue filmada a escondidas y estuvo enlatada, ya que en aquellos entonces, y bueno, aún todavía en algunos estudios, filmaban con película que obviamente tiene que estar fuera de la luz, lejos de la luz, protegida de la luz. Entonces se enlataba, se le guardaba en un lugar frío para que no se velara el rollo. Y esta película duró muchísimos años enlatada. Esta película llamada Rojo Amanecer se tuvo que filmar a escondidas y te voy a decir por qué. La cinta había sido producida varios años antes y enlatada durante bastante tiempo, ya que aunque ahora parezca increíble, durante muchos años pues se guardó la mayor secrecía posible sobre los hechos ocurridos ese 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Y esta película, Rojo Amanecer, como la primera cinta que retrató este crimen de Estado ocurrido en ese año, enfrentó obstáculos desde su preproducción y que por supuesto la siguieron hasta la edición del corte final. Un episodio negro en la historia de México que será recordado en parte gracias al esfuerzo de todos los involucrados en la película, que no se preocuparon por generar ingresos, sino por retratar lo más leal posible la realidad de esta masacre, cuya cicatriz pues va
a ser imborrable en muchísimas personas. Además, la cinta de Jorge Fons es definitivamente una de las obras maestras de la cinematografía mexicana. Entonces, pues imagínate nada más, que queda enlatada. Se dice, en aquel entonces, pues no querían que se enteraran de... Como te había comentado en aquella vez que estaba el abuelo conmigo, pues no querían dar mala impresión, ya que se iban a jugar los Juegos Olímpicos en México. No querían decir, wow, no podemos hacer esto porque por el miedo, porque el presidente no puede controlar a su país. Entonces, este tipo de cuestiones fue lo que los orilló a decir, no ha pasado nada aquí, no queremos que se entere nadie, cálmame esos muchachos. Pero bueno, Rojo Amanecer, en aquel entonces cuando se estaba filmando, todavía en ese entonces, pues las autoridades o la gente pesada de ahí arriba, del gobierno me refiero, pues hizo sufrir la censura impuesta por aquellos entonces presidentes. Y estoy hablando, por ejemplo, de Carlos Salinas de Gortari. Y te voy a platicar más a fondo. Una de las cosas que sobresalen de esta película es la clandestinidad con que fue realizada. El director Jorge Fons tuvo que trabajar en medio de la censura de un gobierno que aún pues se cuidaba de decir las palabras incorrectas acerca de la matanza de esos estudiantes y civiles realizada ese año por parte del ejército mexicano. La cinta iba a contar esa verdad, pero indudablemente se iba a enfrentar a distintos obstáculos, ya que el PRI, el partido gobernante, no iba a aceptar fácilmente la culpa de lo sucedido hace años. Para que el día de hoy pudiera ser vista, Rojo Amanecer tuvo que pasar por una odisea, por un calvario y por varias mutilaciones hechas por quien ostentaba el poder en el año que fue realizada, que es exactamente 1989, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Cuando terminó el rodaje de rodarse esta película, gracias a la ayuda de los actores que formaron parte del elenco y cuyo trabajo fue casi gratuito, ayuda de los amigos como Valentín Trujillo, pues esta cinta se proyectó en la residencia presidencial ante el escrutinio de Carlos Salinas de Gortari para la aprobación de su estreno. Al terminar, lo único que salió de sus labios fue: queridos conciudadanos, doy permiso para que esta película se proyecte al público. Lo único que les pido es que eliminen todas las menciones y diálogos sobre el ejército y quiten esa escena en la que sale el soldado. Eso fue lo que dijo Carlos Salinas de Gortari en aquel entonces. Te cito los diálogos referidos por Salinas de Gortari. Por ejemplo, la narración de los estudiantes de los hermanos Alicia hacia su mamá. Exactamente en el minuto 55, los estudiantes empiezan a dar su versión sobre la masacre. Entonces, esta era la muchacha. Entonces, vi unas luces de bengala que echaban los helicópteros. Esa fue la señal para que el ejército disparara. Empezaron a disparar a lo loco contra todo lo que se movía. Chelita le contó a su mamá. En el minuto 65 con 40 segundos, Chelita y su mamá, que fue interpretada por María Rojo, hablan sobre cómo lograron pasar las barricadas. Chelita narra todo lo que vio en la plaza con el siguiente comentario: estaban levantando muertos por todas partes y los soldados, mamá, se reían, de veras se reían. A un doctor le pegaron.
También este diálogo de Carlitos con su abuelo, que es hermano de Chelita, hijo de María Rojo, bueno, de la de la que interpretaba a María Rojo. Pues me estoy haciendo pelotas. Quítate. Dice exactamente en el minuto 66 con 30 segundos. Carlitos y su abuelo pues están en su habitación. Entonces empieza una serie de preguntas de Carlitos sobre el comportamiento del ejército, ya que pues su abuelo es capitán retirado. Unas escenas antes estaban ellos jugando soldaditos, que ponían soldaditos en el suelo y los derribaban con una canica, cuando se escucharon gritos y mucho argüende ahí abajo, ya que ellos vivían en un edificio, exactamente en el edificio de Tlatelolco. Se asomaron y empezaron a ver estas escenas. Entonces el nieto le preguntó a su abuelo: ¿por qué hicieron eso los soldados? Pues porque les dieron órdenes. ¿Y los soldados siempre tienen que cumplir órdenes? Siempre. La narración de Beto, el padre, cuando Beto, el padre de la familia, interpretado por Héctor Bonilla, quien juega un papel muy importante en la producción de esta película, ya les platicaré, llega de trabajar y después de pasar las barricadas del ejército, narra a la familia y a los otros estudiantes el panorama de las calles. Estaban llenando de cadáveres los camiones del ejército. Había 2 camiones con muertos. Y... le preguntan: ¿y los estaban golpeando, papá? ¿Tú qué crees, baboso? La censura más solicitada fue la escena final en la que se puede ver, y te voy a platicar por qué se puede ver. Ya que, como vamos con la plática, Carlos Salinas de Gortari les dijo que podían transmitirse la película, proyectar la película, pero quitar esta escena. Y ahorita les platico por qué es que la puedes ver completa sin censura. Cuando después de la masacre a su familia, y esto es un spoiler si no la has visto, Carlitos sale del edificio a la plaza llena de sangre. Hay gente barriendo y un soldado paseando con un arma en la mano. Esta escena, Carlos Salinas de Gortari pidió estrictamente que se quitara para poder proyectar la película en los cines. Además de estas mutilaciones, estoy hablando de la película, mutilaciones de la película, ya que nuevamente te comento que por ser rollos, como los rollos de fotografía de antes, por ser rollos, la edición pues se hacía prácticamente cortar con tijera y pegar, quitar la escena y pegarla a la película ya completa. Entonces la mutilación se refiere a que cortaban las escenas. Y dice aquí, además de estas mutilaciones, en la primera versión 3 escenas fueron eliminadas. En la primera se veía a Carlitos saliendo de la plaza escoltado por soldados. Era el verdadero cierre de la historia. La segunda era una discusión que tenía la familia a manera de crítica sobre el ejército. La tercera mostraba a una niña hablando de la violencia en su escuela. Estos recortes por la censura pueden verse ahora gracias a las copias de seguridad que se sacaron del país, a excepción de estas 3 escenas antes citadas, pues que no se pudieron recuperar. Cuando Jorge Fons buscaba presupuesto para realizar la película y una segunda vez para poder terminar de grabarla, pidió ayuda a los ilustres escritores García Márquez y Carlos Fuentes, pero ambos contestaron un rotundo no. El miedo que enfrentaban los participantes del proyecto era tanto que, a modo de precaución, enviaron una copia a Cuba y otra a Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, ya que el contenido era peligroso para cualquiera y en cualquier momento podría ser confiscado y destruido. Imagínate nada más.
Héctor Bonilla, como te había platicado, dio al director todo su patrimonio, o sea, dio todo el dinero que poseía. Es decir, la cantidad de unos 26,000 pesos de aquellos entonces. Y cuando este se acabó, Bonilla salió a buscar apoyo, el cual encontró en el actor Valentín Trujillo. Bonilla salió a buscar apoyo, el cual encontró en el actor Valentín Trujillo, quien aportó lo necesario para finalizar la producción y no intervino en la realización de la misma. Gracias al valor que todo el elenco mostró, así como a los que estuvieron detrás de las cámaras, Rojo Amanecer es hoy uno de los documentos más fieles sobre aquella tarde fatídica del año 1968. ¿Qué tal? Esa es una de las cosas que sucedieron en aquel entonces. Eso te iba a decir también. La cinta fue llamada primeramente como La Matanza en Tlatelolco. Entonces, dice aquí San Cristóbal, Chis, censura, 4 minutos eliminados, y uno de los protagonistas dañados psicológicamente con algunos de los secretos. Son estos algunos de los secretos que reveló Jorge Fons sobre su película Rojo Amanecer. Sí, Ademar Arau, el niño de la película, se traumó. Carlitos, exactamente. Tuvo un problema mental muy serio, de lo que pues le impactó haberse adentrado en las secuencias. El actor negó el traumatismo en Twitter y algunas escenas fueron sacadas de la película por órdenes de la gobernación. Pero era la única manera de que se pudiera ver, de que se pudiera lograr. Esto lo contó Fons. El también director del Callejón de los Milagros recibió un homenaje en el Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas. Héctor Bonilla y Fons, en una plática pública, revelaron secretos, problemas y anécdotas acerca de la película sobre esta matanza de 1968. Fue una película rápida y barata, aunque Héctor Bonilla arriesgó como te había comentado, su patrimonio como productor y ayudó a muchísima gente. Aunque Gabriel García Márquez dijo que no, que estaba loco por hacer esa película, y Carlos Fuentes no quiso leer el guión ni siquiera, pues debido al tema de la matanza de Tlatelolco, esta película se hizo en secreto. Dice aquí que, como te había comentado, que mandaron las copias a Cuba y a Estados Unidos por si las dudas. La verdad es que teníamos que protegernos, y años después pude ver una proyección de la película sin censura gracias a esto. Incluso el cineasta aseguró que gracias a la piratería, que esto es lo que yo te quería comentar, se pudo ver la versión completa de Rojo Amanecer en México mucho antes de que se autorizara la salida comercial. Fíjate en esto. Les mandan las latas al gobierno, porque es muy sabido por muchos que para que ellos den la autorización, pues tienen que verla primero. ¿Pero qué crees? Que dentro de Gobernación, sin enterarse qué es lo que había solicitado Carlos Salinas de Gortari, pues estos tipejos copiaron la película exactamente para venderla y sacar provechito. Así es la piratería. La piratería de la misma Casa de Gobernación ayudó a que la película la puedas ver tú completa sin cortes. ¿Qué tal? Dice aquí Fons, ¿justicia divina? Cálmate. Antes del estreno y de que Gobernación nos obligara a quitar varios diálogos, la piratería ya tenía una copia sin censura que curiosamente salió de Gobernación. Mientras que Héctor Bonilla explicó que Rojo Amanecer es una tragedia griega que venció la autocensura y abrió el camino a otros materiales.
Ojalá que un día Demetrio Pilbatúa entregue todo el material que grabó en Tlatelolco por órdenes del gobierno. Se lo debe al pueblo mexicano y él tiene todo el material con lo que sucedió. Jorge Fons espera que algún día Rojo Amanecer se pueda remasterizar y que incluya 3 escenas. El niño saliendo de la plaza en Tlatelolco con un par de soldados detrás, la niña de primaria hablando de la violencia y la familia criticando al ejército mexicano. Dice aquí, espero que mis películas sirvan de algo. De su homenaje en Chiapas, el cineasta se emocionó y confesó que le daba un poco de pena recibirlo. Dice, me apena que se fijen en uno porque hay otros esfuerzos mucho más agudos y más grandes que pasan desapercibidos y luego lo celebran a uno. Pues no es para tanto. Pero me da gusto que la gente crea que lo que hace uno vale la pena. Pero la charla con el público y la prensa más tarde también llegó a los recuerdos de Jorge Fons sobre sus inicios. La película Trampa de Amor en 1968, su primera película. No fue fácil, pero comencé como asistente de cine y después llegó mi oportunidad como una película de 3 cuentos, una comedia con un final sorpresivo y fue muy divertido. Entre risas y aplausos, Jorge Fons continuó hablando de su carrera. Quiero mucho a los actores que han trabajado conmigo, ellos son los de las emociones, son como mis hijos y cuando hago una película trato de que sea una familia. Una mujer se levanta de su asiento y llora frente a Jorge Fons agradeciéndole por contar lo que sucedió en Tlatelolco y el cineasta respondió, el cine es medio de diversión donde la gente puede aprender muchas cosas y creo que el cine es mejor que la vida porque uno no se juega nada, disfruta el amor, el dolor y el riesgo, pero desde la butaca, y espero que las películas que hago sirvan de algo. ¿Qué tal? Bueno, pues lo que te iba a comentar es, primeramente, cuando el gobierno se entera de que se está haciendo esta película, empezaron las amenazas a Héctor Bonilla. Dicho de su boca es que se trasladaba, no recuerdo si fue antes de ir a filmar o saliendo de la filmación, que un vehículo lo seguía y le dijeron estas palabras, las cito, bájale cabrón, o te calmas o te calmamos, con pistola en mano. Por lo cual se dice que de ahí, cuando terminaron la película, tuvieron que estarse moviendo. Hay una parte de la película donde se escucha como mucho eco, ya que estas escenas la filmaron en un estudio, al parecer como estacionamiento, una bodega. Ahí armaron una casa, que fue un buen trabajo de la gente de producción, y se filmaron la mayoría de las escenas ahí, ya que pues estaban escondidos. Participan ahí los hermanos Bichir, Demián y Bruno Bichir, que también ellos hablaron de que tenían miedo, ya que había sufrido Héctor Bonilla la amenaza. Tenían miedo y estaban en constante pues pánico, vaya, de qué va a pasar, qué nos va a pasar, si salimos, y ya sabes, todo esto que conlleva el temor a que alguien te vaya a hacer algo. Entonces la película se mandó a Cuba y a Estados Unidos como una protección, pero como te platiqué, gracias al gobierno, la película salió a la luz antes, lo cual no les importó ni a los productores ni al director de la película, porque lo que ellos querían era que se viera. Entonces, pues el gobierno les puso trabas, pero sin querer queriendo, les ayudó también a que saliera la verdad. Ahí. ¿Qué tal con esta película Rojo Amanecer? Si tú la quieres ver, te la recomiendo muchísimo. Chécala en YouTube, la puedes ver. No recuerdo si está en alguna otra plataforma
como Netflix, Amazon, no lo sé, no lo recuerdo, no la he buscado ahí. Yo la vi en YouTube, se ve muy bien, se ve aceptable y es una película que te va a volar la cabeza. O sea, a pesar de que no se ven las escenas, spoiler, a pesar de que no se ven las escenas, el drama que se siente y lo que se ve, eso sí está cañón, muy muy cañón. Dicen que muy valiente Héctor Bonilla se puso un estopín, le llaman, con eso que proyectan los balazos o la sangre, que es nada más que cables eléctricos. Se pone un pedazo de metal, se pone sangre y se pone látex, un pedazo de piel, va pegado a tu piel. Obviamente una protección antes, como por ejemplo se puede hacer en cinta que te protege. Y esto al pues hacer la escena del balazo, hacen corto y explota eso. Y esto se hizo exactamente en la frente de Héctor Bonilla, por lo cual pues todos estaban nerviosos, ya que son escenas de riesgo y no necesitaron dobles. Lo hizo Héctor Bonilla. La verdad impacta mucho, se ve muy real. Y pues todo esto con relación a que tenían miedo porque lo estaban haciendo clandestinamente, pero la verdad todos muy profesionales lograron sacar esta película. Y esto era lo que yo te quería comentar, que no solamente en el 68 se vivió esto, sino que de años después, al tratar de recrear esta película, pues siguieron sufriendo de estos truanes, de esta gente de ahí arriba que creo que nunca va a terminar eso de los gobernantes, de las represiones. A pesar de que todo el mundo lo sabe, lo que hacen, lo que hicieron, quieren seguir reprimiendo. Qué extraño, qué... También les recomiendo que vean mucho la serie del Chapo, en serio. No porque yo apoye lo que hizo, sino porque cuenta muchas cosas que te vas a dar cuenta de cómo se manejan los hilos ahí arriba. No digo más, porque a mí también me da un poquito de miedo hablar del gobierno. Y vaya, y hoy en estos días más. Así es que mejor así de lejitos. Bueno. Me di cuenta de que ya muchísima gente está haciendo podcast. O sea, ¿qué onda con esto? Se está haciendo ahora viral el podcast, el hacer podcast. Pero no solo podcast, sino video podcast. Por ahí alguien me preguntó que si yo iba a hacer esto. No lo sé, ya que grabamos donde nos agarre, ¿verdad, manotas? Así es que no creo, no sé, a lo mejor más adelante. Pero wow, me impresionó cómo es que se están haciendo miles de podcasts por todas partes. Wow, pues ahí está. Si tú quieres hacer podcast, la verdad yo lo estoy haciendo en Anchor. Obviamente ahorita gracias al Manotas, que es muy inteligente y que le haya todo este rollo, estoy usando una aplicación para grabar y editar el audio, y posteriormente lo volvemos a editar en Anchor y se sube exactamente en Anchor, ya que esta aplicación, bueno, te da las opciones. De hecho puedes grabar en la misma aplicación de Anchor. Entonces yo esto lo hago porque me gusta mucho la calidad que proyecta esta aplicación, y en Anchor lo puedes hacer también. Y tiene música, tiene para editar. Está muy padre esta aplicación, me gustó muchísimo. Probé varias antes y esta fue la que más me agradó. Entonces, si tú también quieres hacer esto de los podcasts, bueno, pues te recomiendo Anchor y búscale. Hay muchísimas, de verdad, muchísimas aplicaciones para hacer podcast, pero esta a mí me gustó muchísimo. ¿Qué otra cosa? Me preguntaron que qué tipo de micrófono estoy usando. No es la de los audífonos del
del iPhone. No, estamos usando un micrófono lavalier que lo puedes adquirir en Amazon, muy baratos, muy buenos, de muy buena calidad, lo puedes escuchar. También a veces utilizamos uno que es ambiental, pero lo ponemos en un tripié y te sirve como un micrófono. Está chido, está muy chido. Aparte tiene esta cosa peludita que es para evitar el aire, el sonido del aire, entonces se escucha muy padre. Hay muchísimas cosas que puedes buscar en Amazon para poder hacer tus videos o tus podcasts. Yo es ahí donde yo he comprado todas mis cositas para esto. Y la verdad está muy bien. Estoy muy a gusto con esto y muy contento. Y más de que me escuches. Así es que si te late, comparte. Y si no, pues también no te cuesta nada, es gratis. Yo me despido. Esto fue de Creado Más Calibuana, el podcast orgánico. Yo soy Ian Partida. Nos escuchamos por ahí en algún episodio más. Ok. Vámonos. Y un aplauso al Manotas, que un reconocimiento mejor, que hoy sí le puso música al episodio pasado. Gracias, Manotas. Te voy a comprar un ¿qué hubo les qué? Bueno, me despido ahora sí, ya me voy. Bye bye. Gracias. Otra vez. De Creado Más Calibuana ha terminado.